Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos televidentes. El placer, como cada semana, de reencontrarnos y poder hablar de temas tan importantes, tan trascendentes, como es hablar de la palabra de Dios, que la Biblia misma dice que es el espejo de nuestra alma. Ella nos revela nuestra condición interior, porque nuestra condición exterior la ve todo el mundo, pero nuestra condición interior no la ve nadie, solamente los ojos de Dios. Dios puede penetrar más allá de nuestro interior, puede discernir, Él puede ver nuestra condición, puede saber cómo estamos, Él lo sabe todo, todo lo ve. Así que nosotros con mucha humildad y con mucho amor queremos cada semana, es nuestro objetivo, poder presentarles un poquito más de la palabra de Dios, poder acercarles a ustedes por medio de este medio que Dios ha provisto, en el cual damos gracias al Señor por esta preciosa puerta abierta aquí en Canal 8, que ya por casi 3 años, si Dios quiere, estamos llegando a vuestros hogares con la palabra de Dios. Y esto realmente nos llena de gozo, nos llena de fuerzas para seguir adelante, porque las malas noticias abundan y nosotros venimos con las buenas noticias de Dios. Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, se conoce por medio de la fe, hay que creer para ver su misericordia, creer para ver su poder, creer para ver las manifestaciones del amor de Dios. No esperemos nunca a ver para creer, es al revés. Me viene a la memoria cuando Tomás, uno de los discípulos del Señor, después que el Señor había muerto y había resucitado, se había encontrado con un grupo de los discípulos y le contaron a Tomás, y Tomás dice, no, yo si no veo, no creo. Y el Señor a la semana se vuelve a aparecer a los discípulos y estaba allí Tomás. Y el Señor le dice, vení un poquito Tomás, así que vos no creías. Dice Tomás, meté, dice, tu dedo en la herida y palpá mis manos. Y el Señor lo reprende, dice, no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Después el Señor dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Bienaventurados, felices los que hemos creído sin ver. Es cierto que no vemos manifestaciones físicas de Dios, pero sí podemos ver las bendiciones de Dios en nuestra vida y en la vida de todas aquellas personas que por medio de la fe se han acercado a Dios. Como la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, y para acercarse a Él es necesario que el tal existe y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan, porque cuando la persona le busca con esa fe genuina, con esa fe sincera, con esa fe comprometida, entonces el Señor galardona esa fe. Esa fe tiene que ser viva, esa fe tiene que manifestarse en esas obras, como dice Santiago, bueno, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, porque esa fe viva se va a manifestar en obras, obras que van a agradar al Señor. Eso es una fe viva. Después Santiago dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe que no obra es muerta, es una fe superficial. Así que, queridos amigos, realmente es un placer poder estar junto a ustedes y traerles la palabra de Dios como Iglesia Bautista, constituidos va a ser 21 años aquí en la ciudad de Mercedes. Tenemos ahí nuestra congregación central en barrio Artigas, los anuncios le van a salir ahí en su pantalla. Tenemos nuestras reuniones todos los días domingo, por supuesto, el día del Señor, a las 5:30 de la tarde o 17:30 de la tarde, allí nos reunimos. Nuestras reuniones son completamente abiertas a todo público, ahí no se pide nada, ahí no se cobra nada, ahí lo que hacemos es cantar, alabar a Dios y luego enseñar la palabra de Dios. Así que siéntase cómodo, busque un lugar, nadie lo va a interrumpir, nadie lo va a molestar, vaya tranquilamente, si es solo, pero si tiene familia, puede ir con su familia, porque la palabra de Dios es para todo, para jóvenes, para niños, para adolescentes, para mayores, para ancianos, es para todos. Como dice el dicho, mientras hay vidas, hay esperanza de acercarse a Dios. No deje pasar el tiempo, pero también los días martes nos estamos reuniendo a partir de las 5 de la tarde, tenemos allí reuniones de oración también,
a las 5 de la tarde arrancamos con un devocional y luego a las 5:30 arrancamos con el culto de oración, también un tiempo muy lindo, donde también se nos acercan algunos vecinos por necesidades que ellos tienen, pero nosotros oramos por la necesidad más grande, ¿verdad? Que ellos mismos se den cuenta que sus almas están necesitadas de Dios. A veces van y nos piden por fulano o por mengano y está bien, pero la persona tiene que darse cuenta que ellos también necesitan del Señor. Los días miércoles tenemos los estudios bíblicos también, si no me equivoco a las 15. Ahí están ahí abajo, ustedes tienen los horarios. Y bueno, y luego si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, estamos a disposición, estamos a las órdenes para servir. Gracias a Dios mucha gente nos ha consultado por dudas, por doctrinas, por enseñanzas, que a ver si son bíblicas o no son bíblicas. Se escucha mucha cosa hoy en día, hay que filtrar todo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que examinarlo todo. La propia Biblia dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo dice, examínalo todo, retenga lo bueno y absténgase de toda especie de maldad. Por eso uno tiene que filtrar todas las cosas. Tiene que haber discernimiento, tiene que haber un conocimiento y ver si lo que nosotros decimos, si lo que nosotros enseñamos está conforme a la palabra de Dios. Así que amigos, están todos ustedes invitados para que puedan acompañarnos como iglesia. Ya le digo, no va a encontrar absolutamente nada raro. Va a encontrar ahí una familia espiritual, gente de todo tipo, gente de toda clase social. Ahí no se discrimina a nadie. Nos une una misma fe, una misma pasión, que es el Señor Jesucristo. Más nada, el amor de nuestro Padre Celestial. Así que queda formalmente hecha la invitación por este medio, pero recuerde, si tiene alguna consulta que nos quiera hacer llegar, salen los teléfonos también allí en pantalla, pueden llamarnos y nosotros vamos a estar entonces visitándole, o si quiere acercarse a la congregación, allí podemos conversar también. Va a ser un tiempo muy grato sin lugar a duda. Así que ahora, mientras tanto, vamos a escuchar entonces una alabanza y luego vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. el corazón, y por esa paciencia te
ejemplo marcó, y por darme la vida, Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó, mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Mis pecados llevó, en la cruz no murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó, Él cambió mis tinieblas en luz. Hubo quien por mis culpas pagó, decía este hermoso himno, que es un himno muy viejo y muy cantado en nuestras congregaciones, una preciosa letra. Vamos a pasar entonces a la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Vamos a leer versículos 11 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es una de las parábolas quizás más conocidas de Jesús, y con un contenido tan precioso. Esta parábola nos enseña del amor eterno del Padre hacia todos nosotros que nos hemos descarriado. ¿Por qué Jesús tuvo la necesidad de contar esta parábola? Recuerden que las parábolas son una especie de ilustraciones de cosas terrenales, cotidianas, para ilustrarnos una verdad espiritual. Este capítulo 15 de Lucas comienza diciendo que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. En otras palabras, lo peor de la sociedad de aquel tiempo se amontonaba alrededor de Jesús para
escuchar las enseñanzas de Jesús. Y dice que estaban los publicanos. Los publicanos eran personas despreciadas por la sociedad judía de aquel tiempo, porque eran judíos que les cobraban impuestos a los propios judíos, pero como el pueblo judío estaba bajo el yugo del Imperio Romano, esos impuestos iban para Roma, y por supuesto los judíos, si eran 10 pesos que tenían que cobrarle a un judío, le cobraban 12 o 13, el resto iba para el bolsillo de ellos y el resto para el Imperio Romano. Por eso se habían hecho tan despreciables los publicanos, porque eran judíos que le cobraban impuestos a los propios judíos, y por supuesto ellos llenaban sus arcas a costa de esos impuestos de más que cobraban. Por eso eran tan despreciables, no los podían ni ver. Y dice que estaban también los pecadores, toda clase de gente allí amontonada escuchando a Jesús, y luego dice que también estaban los famosos fariseos y los escribas, que los fariseos era la secta por excelencia religiosa del tiempo, de aquellos tiempos. Y ellos también estaban mirando cómo las multitudes se acercaban a Jesús, cómo Jesús no tenía ningún reparo hacia ellos ni prejuicio, cómo Jesús recibía a toda esta gente que ellos despreciaban. Y dice que estaban allí los fariseos y los escribas, murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús, que conoce lo que la gente piensa, sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces Jesús, como veía que se acercaban también los fariseos y los escribas, empezó a contarles parábolas, y por supuesto los fariseos los estaban escuchando también al Señor, y los escribas. Y así que primero le cuenta la parábola de las 99 ovejas y de la oveja perdida. Un hombre que tenía 100 ovejas, se pierde una, deja las 99 y va a buscar la que se perdió. Y luego también cuenta aquella mujer que pierde una moneda. Dice que tenía las 9 seguras, pero había perdido una, y dice que esa mujer se dedica entonces todo el día a buscarla hasta que encuentra esa moneda. Y la tercera parábola consecutiva que viene es esta, es la del hijo perdido, la oveja perdida, la moneda perdida, y ahora tenemos la parábola del hijo perdido. ¿Qué quiere decir esta parábola? Dice: un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuál es el hombre? ¿Qué representa el hombre que tenía 2 hijos? El hombre representa a Dios, y los 2 hijos representa uno a la nación de Israel, a los judíos, que ellos eran la nación escogida por Dios, quien Dios había hecho un pacto con ellos allá en el monte Sinaí, les había dado sus leyes, sus mandamientos, cosa que los judíos nunca pudieron guardar. Y el resto, el otro hijo, son todos aquellos pecadores que no tenían la ley. Por ejemplo, ahí estaban publicanos, ahí estaban los demás pecadores, y estamos también todos nosotros los gentiles. El problema es que ellos, los fariseos y los escribas, se creían superiores a las demás gente. Ellos pensaban que delante de Dios ellos ya estaban justificados. Entonces el Señor le dice esta parábola, dice que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Hablando de que este hijo menor no quiso sujetarse al padre, sino que le dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, en la cultura judía de aquel tiempo, solamente un hijo podía recibir la herencia de su padre una vez que el padre había muerto. En otras palabras, es muy duro lo que está diciendo Jesús, porque este hijo menor, aparte, le correspondía una porción menos de herencia que el hijo mayor. En otras palabras, está tratando a su padre como que si ya lo hubiera enterrado en vida. Mira, yo no quiero saber nada contigo, no quiero saber nada con estas cosas, yo quiero las cosas que a mí me pertenecen, y el padre se las dio y se fue. Nos está mostrando también cómo nosotros hemos hecho con nuestra vida, con la herencia que hemos recibido de Dios, que es nuestra vida. Nosotros también hemos tomado esa parte de la herencia que hemos recibido del Padre Celestial y nos hemos ido. No hemos querido saber nada con Dios y nos hemos ido con nuestra herencia, nuestra vida, nuestros bienes. Y dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y así es como nosotros, los seres humanos, hemos desperdiciado nuestra vida, que es el mayor bien que tenemos, la vida, pero una vida
consagrada a Dios, una vida en comunión con Dios, es el mejor bien que nosotros podemos tener. Y sin embargo hemos desperdiciado nuestra vida viviendo impíamente, porque la Biblia nos revela claramente que si nuestra vida no glorifica a Dios, si nuestra vida no tiene un sentido centrado en Dios, entonces nuestra vida es malgastada, nuestra vida es desperdiciada. Y eso es lo que nos está mostrando entonces en este versículo 13, que dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántas personas desperdician sus bienes perdidamente? Muchos desperdician su tiempo, su energía, su salud, su juventud, su familia, hasta sus posesiones, viviendo de una manera perdidamente. Y esa perdidamente es viviendo de espaldas a Dios, es viviendo en enemistad con Dios, es no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Eso es vivir perdidamente y nunca nos va a ir mejor, como nos sigue contando el relato bíblico. Este hijo pródigo, él pensó que podía vivir una vida a su manera de esplendor, pero fue paseando el tiempo, fue transcurriendo la vida de espaldas al Padre Celestial en su rebelión, y él vio que iba de mal en peor. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, no malgastó algunas cosas, todo lo hubo malgastado. Amigos, nosotros cuando no vivimos para Dios, cuando no vivimos centrado en el Evangelio de Cristo, es cuestión de tiempo de que empecemos a malgastarlo todo. Es cuestión de tiempo de que toda nuestra vida, todas las bendiciones que Dios quiere concedernos, entonces las vamos a malgastar. Dice, cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice entonces en el versículo 14, cuando vino una gran hambre, dice entonces que él empezó a faltarle, se empezó a dar cuenta, por supuesto, que separado de Dios, él estaba completamente necesitado, que a él le faltaba aquello que había perdido, aquello que había desperdiciado, viviendo de una manera completamente impía. Y dice, entonces comenzó a faltarle. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Y fue, versículo 15, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Estaba mal, quiso arreglar las cosas a su manera, quiso arreglar las cosas con su fuerza y le fue peor. ¿Dónde terminó? Ahora está en un chiquero, apacentando cerdos. Ustedes pónganse en el lugar de los que estaban oyendo esta parábola, judíos, y nada más que los fariseos y los escribas. ¿Saben lo que era para un judío estar apacentando cerdos? Era lo último. Para los judíos el cerdo es lo último que hay, es el animal más inmundo. Y Dios les está revelando, les está mostrando que así es como se termina cuando uno sigue empeñado en querer vivir su vida como uno quiere. Dice que cuando quiso acordar, terminó entonces apacentando cerdo. Quiso arreglar el problema y lejos de arreglarlo, el hombre se fue hundiendo cada vez más. Y así estamos nosotros como sociedad. Queremos arreglar nuestros problemas, pero sin Dios. Reconocemos que nos va mal, reconocemos que estamos mal, que las cosas están mal, pero sin embargo vamos de cabeza al chiquero. Vamos de cabeza al chiquero. Y así, tristemente, por nuestro orgullo, por nuestra rebelión que hay adentro, y mire que uno habla con la gente y habla con la gente, y dicen sí, pero usted se da vuelta y siguen al chiquero. Siguen una vida de miseria, siguen malgastando sus bienes, siguen malgastando su vida, lejos del Padre Celestial. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Esa es la decadencia de la naturaleza humana sin Dios. Desear aquello que es completamente permisivo para nuestra vida, lejos de la presencia de Dios. Mire la escalera descendente que tenemos cuando vivimos de espaldas a Dios. Y esa tristemente es la rebelión del corazón humano, querer arreglar su vida a su manera, es imposible. Querer arreglar mi matrimonio, mi familia, mi estado laboral a mi manera.
nuestras fuerzas son completamente finitas, nuestras fuerzas son débiles, nuestras fuerzas son limitadas si no estamos dependiendo de Dios. Y dice que deseaba llenar las algarrobas, entonces deseaba llenar su estómago con las algarrobas, que era una fruta de un árbol que caía ahí en el chiquero y comían los cerdos, en el versículo 16, pero nadie le daba. Pero nadie le daba. Y qué tristeza es cuando uno quiere, aunque sea, mendigar un poco de cariño, un poco de amor, y nadie le da. Solo Dios puede dar eso. Solo Dios puede dar eso. Y él sigue diciendo el relato bíblico, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y este hambre significa el hambre que nosotros tenemos de Dios. Y ese hambre lo experimentamos cuando volvemos en sí, como volvió en sí este hombre. ¿Qué significa volver en sí? Arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento nos va a llevar a tomar unas genuinas decisiones. Solamente un genuino arrepentimiento nos llevará a tomar genuinas decisiones, como hizo este hombre. Consideró que ya no daba más. Consideró entonces que él estaba cosechando lo que había sembrado. Había sembrado la semilla de la rebeldía, de la desobediencia. Le había ido mal, pero dice que volvió en sí, se arrepintió. Dijo: no, esto no puede seguir así. Dice: me levantaré, versículo 18, iré a la casa de mi padre. Y ahí es donde nosotros tenemos que considerar en esta tarde. Levantarnos, pero ¿levantarnos a qué? ¿Para seguir cayendo otra vez en el chiquero? ¿O ir a la casa del Padre, donde hay abundancia de pan, donde hay comida para nuestra alma, para nuestro espíritu, donde hay una comida que va a alimentar nuestras esperanzas, esa esperanza viva? ¿Cuánta gente, queridos amigos, vive en una tristeza continua, en una desesperación continua, en una depresión, en una angustia, estresada con esto y con lo otro? ¿Por qué no considerar estar en la mesa, en la casa del Padre, nutriéndose de ese pan celestial que es el símbolo de la persona y de la presencia de Jesucristo en nuestra vida? ¿Por qué seguir mendigando los chiqueros de este mundo que no te va a saciar, no te va a saciar para nada? Seguirás hundiéndote más en el fango del pecado a menos que vuelvas en sí, como lo hizo el hijo pródigo, volviendo en sí. Y eso es el arrepentimiento que el Señor Jesucristo demanda en el Evangelio. Arrepentid y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero qué lindo, para ir terminando y redondeando, dice que cuando él entró en sí y se arrepintió, dice: ya no soy digno de ser llamado uno de tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y así es como Dios recibe a los pecadores. Así es como Dios nos recibió. Así es como Dios me recibió a mí también un día. Me abrazó, me dio consuelo, me dio esperanza, no me recriminó nada, me perdonó absolutamente todo, porque Él es un Dios grande y misericordioso para perdonar al pecador que vuelve en sí y que va tras sus pasos, considera la casa del Padre y tiene ese encuentro precioso con Él. Y el Padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vestidle. ¿Cuál es el mejor vestido? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Ya no hay condenación, nuestros pecados han sido borrados. Cristo es nuestra justicia. Esas ropas espirituales son la vida pura y santa que vivió Jesús, que por medio de la fe me han sido ahora imputadas a mí. Esas son las vestiduras de Cristo con la cual Dios nos da. Y dice después: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, el padre y el que se había perdido. Dice que hay más regocijo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 100 que no necesitan de arrepentimiento. Hay regocijo. Quizás hoy, y es mi deseo y mi oración, que haya regocijo en tu vida, porque tú estás considerando volver a la casa del Padre, como el hijo pródigo lo hizo y se regocijó. Y halló allí lo que había perdido malgastando su vida, el mejor bien que tenemos, la vida que Dios nos ha dado. No la sigas malgastando. Considera, ven a la casa del Padre,
Él te saldrá a buscar con regocijo y amor. Queridos amigos, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga. Me hirió el pecado, fui a Jesús.